La oración del Espíritu, capítulo 10. Oraciones trascendentales, sexta parte. La oración del Señor Jesús, primera parte. Hasta aquí el Señor nos ha abierto su corazón y nos ha revelado puntos muy importantes acerca de la oración que lo complace. La oración que es hecha conforme a su voluntad. La oración que sale de su trono de gracia y regresa a Él. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciese junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Sin embargo, la revelación no se ha detenido y Él quiere darnos un poco más para que tengamos más fruto y para que sigamos agradándolo. Y quiere llevarnos en este capítulo a disfrutar la oración pronunciada por el Señor Jesús en Juan 17, la cual contiene entre muchos aspectos el asunto de la unidad. Consideraremos cada uno de sus aspectos. Leamos al respecto. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos saben que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Al Padre y en el Espíritu. La primera actitud que tiene Jesús al hacer esta oración es levantar los ojos al cielo.
Muchos piensan que esta actitud tiene que ver con mirar hacia arriba, como si el cielo fuera un lugar físico, o como si pudiese encontrarse orientándose en el sentido de los puntos cardinales. Otros incluso afirman que Jesús abrió los ojos y que se debe orar con los ojos abiertos. El hecho de que Jesús haya levantado los ojos al cielo no se refiere a un asunto físico, de mirar arriba o abajo, sino que Él, como hombre, estaba dirigiendo su oración al Padre que está en el trono, y el trono que está en el cielo, aunque el Padre también está en Jesús. Eso declara Juan en Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Versículos 1 y 2. Cuando Jesús oró al Padre, lo hizo en su espíritu humano. Como hombre entró en comunión con el Padre en el trono de la gracia. Una vez más el Señor nos enseña que toda oración debemos dirigirla al Padre, y para orar debemos entrar en nuestro espíritu humano y llegar en él al trono de la gracia. En ese trono seremos suplidos con su gracia y su misericordia para orar conforme a su voluntad, para orar sus oraciones y no las nuestras. Igualmente Jesús está reconociendo en el Padre su condición de Dios y él reconociéndose como hombre. Está humillándose, asumiendo en la oración una actitud de humildad y de dependencia absoluta de su Padre. La glorificación de Dios en la tierra. Inmediatamente el Señor añade: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Desprevenidamente podemos pensar que cuando Jesús ora esta frase estaba muy preocupado por la muerte que tendría que sufrir, pero su preocupación no estaba centrada en la muerte por la que tenía que pasar, sino porque el Padre fuera glorificado, es decir, porque Dios fuera manifestado en la tierra, porque la gloria de Dios alcanzara la tierra. Para que Dios fuera glorificado en la tierra era necesario que el Hijo fuera glorificado en el Padre. Hemos afirmado en la exposición de la revelación que el Señor nos ha entregado que la gloria es el ámbito, el ambiente en el cual vive Dios y se mueve. Dios nunca actúa ni está fuera de su gloria, y su ambiente de gloria nunca puede ser penetrado ni permeado por nada inmundo. Sin embargo, el Señor Jesús, como Hijo de Dios, se despojó de la gloria para hacerse hombre, se despojó de su gloria para encarnarse y vivir entre la humanidad como hombre. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2, versículos 5 al 7. Cuando Jesús se hizo hombre, se despojó de su gloria, para vivir entre la humanidad caída, en la que no estaba la gloria de Dios. Ahora, para poder retomar su gloria, era necesario que esa humanidad a la que se había unido mediante su nacimiento como hombre muriese, para destruir la humanidad caída que estaba despojada de la gloria de Dios. Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23. Una vez que esa vieja humanidad fue terminada por medio de la muerte del Señor, Él tiene una humanidad nueva, sin pecado, sin ninguna relación con Satanás, dispuesta para entrar en la gloria. Por esa razón, Él ora al Padre y le dice que ha llegado la hora en que el Hijo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado en Él. La muerte de Jesús garantizaba que la humanidad podía salir de la sentencia que Dios había determinado sobre ella en el huerto de Edén, en caso de que el hombre decidiera unirse a Satanás, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, como efectivamente ocurrió. Y una vez liberado de esa situación, Jesús como hombre podía entrar en la plenitud de la gloria, que como Dios tenía antes de que el mundo existiera y de que en Adán hubiese entrado el pecado. Después el Señor en su oración le dice al Padre que Él le había dado autoridad sobre toda carne para darle vida eterna,
y explica en qué consiste la vida eterna, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, Jesucristo. Es necesario observar cuidadosamente que la vida eterna no es dada a todos los hombres, sino a aquellos que el Padre ha determinado dar al Hijo, para que dé vida eterna a todos los que les diste. En otras palabras, y de acuerdo con la Biblia, el Señor escogió a un determinado número de hombres y mujeres y los predestinó para hacerlos sus hijos, recibiendo la vida eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1, versículos 3 al 4, Romanos 8, versículo 29. De otro lado, la vida eterna no es algo que sale de Dios solamente, sino que es Dios mismo, es decir, Dios se ha dado a nosotros como vida, porque es una de las características de su esencia. Dios es vida y vida eterna. Esa vida eterna se hace realidad conociendo al Padre y al Hijo que Él ha enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Hay que tener en cuenta que el conocimiento referido no es un conocimiento mental, sino espiritual. Aquel conocimiento que se dé en nuestro espíritu y por revelación, tal como hemos tratado en el capítulo 3 de este libro. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, versículo 27. Cuando el Padre es revelado en sus hijos por medio del Espíritu, y de acuerdo con el querer del Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu es expresado por medio de los creyentes, y Dios es glorificado en la tierra. Esa es la razón por la cual el Señor profiere inmediatamente estas frases. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17, versículos 4 al 8. El Hijo glorifica al Padre, por lo menos en dos aspectos, que consideraremos a continuación. Primero, haciendo la obra que el Padre le dio. Jesús como hombre, mientras vivió en carne, nunca hizo nada distinto a las obras que el Padre le dio que hiciese, y en eso glorificó al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Juan 14, versículos 10 y 11. Este es un claro ejemplo para los hijos de Dios hoy. No debemos inventar obras y hacerlas, creyendo que con eso estamos agradando y glorificando a Dios. Lo agradamos solamente andando por el Espíritu en las obras que Él ha preparado de antemano para que caminemos en ellos, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Tampoco glorificamos a Dios como acostumbran a hacer algunas congregaciones del cristianismo, creyendo que darle la gloria a Dios es gritar individual o corporativamente, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! O como en sentido cacofónico enseñan algunos líderes gritando, ¡a su nombre! Y la congregación responde al unísono, ¡Gloria!
y así lo hacen un buen número de veces. Estas son vanas repeticiones, similares a los rezos del catolicismo del Ave María y otros rezos propios de esa religión que en nada glorifican al Señor, sino que exaltan a Satanás y a su reino de tinieblas. Estas repeticiones son parecidas a los mantras que usan las religiones orientales. Jesús como hombre siempre se limitó a hacer las obras que el Padre le dio que hiciese. Nada hizo por iniciativa propia, sino que en todas sus obras dependió del Padre y trabajó con el Padre. En otras palabras, como él lo declara en Juan 14, quien en verdad hacía las obras de Jesús era el Padre. El Señor Jesús nada hizo separado del Padre, nada hizo que no fuese hecho por el Padre. Todo lo hizo el Padre en él y a través de él. Este es un magnífico ejemplo para nosotros hoy, y especialmente para los líderes del cristianismo contemporáneo, que están llenos de obras y de hechos en los que el Padre no tiene ninguna participación, pues hacen un sinnúmero de obras que en lugar de glorificar al Padre lo ofenden y se oponen a su plan. Con sus obras exaltan a Satanás. Bueno es recordar y orar Efesios 2, versículo 10, hasta que esa palabra sea una realidad que los hijos de Dios vivamos a diario. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Segundo, manifestando el Padre a los discípulos. El segundo aspecto en que el Señor Jesús glorificó al Padre es el manifestar el nombre del Padre a los discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Juan 17, versículo 6. El Señor vuelve a enfatizar el hecho de que el Padre le ha dado unos hombres para que fuesen de Él. Todos nosotros estábamos en el mundo y pertenecíamos al reino de las tinieblas. Éramos uno con Satanás y andábamos en acuerdo con él, obedeciendo lo que nos mandaba y siendo enemigos de Dios. Pero Dios en su misericordia, amor y longanimidad para con nosotros, nos rescató del reino de Satanás y nos trajo a él. Y vosotros estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 1 al 6. Aun antes de que Él hubiese creado cosa alguna, escogió a algunos seres humanos y los hizo suyos, entre los cuales estamos tú y yo. Y cuando el Hijo se manifestó en carne, el Padre se los entregó para que les diera a conocer el nombre del Padre, para que infundiesen ellos su palabra y para que ellos la guardaran, como efectivamente ocurre hoy con algunos de los hijos del Señor y como ocurrió con la mayoría de los discípulos que anduvieron con Jesús mientras estuvo en carne. Dar a conocer el nombre del Padre no tiene nada que ver con que Jesús hubiese dicho que el Padre tuviese un nombre especial, sino que un nombre hace referencia a la persona misma de quien lo ostenta, y Jesús manifestó al Padre, expresándolo y glorificándolo en su vivir diario, y en esto consiste que Él les haya dado a conocer el nombre del Padre, en que en todo el vivir de Jesús siempre fue expresado el Padre con sus atributos y virtudes. No solo ellos recibieron el nombre del Padre y la palabra, sino que tenían un claro conocimiento de que todas las cosas que Jesús había recibido no son de Él,
sino que tienen como origen el Padre, porque proceden del Padre. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Juan 17, versículo 7. Jesús como hombre nunca hizo nada que no se originara en el Padre. Sus palabras y sus hechos, todos se originan en Dios. Nada fue de su propia iniciativa. Nada hizo independiente del Padre. Nada dijo que no lo hará el Padre a través de él. Nada pensó que no estuviese centrado en el Padre, ni que no fuera originado en el Padre. He aquí el gran desvío del cristianismo que se manifiesta en una profunda degradación de la iglesia. Los cristianos de hoy tienen tantas obras, hablan tantas palabras, elaboran tantos planes y opinan de tantas maneras que en nada de eso está ni se manifiesta el Padre, porque Él no está en sus múltiples actividades. El cristianismo hace obras separadas del Padre. Quiere el Señor abrir los ojos de los muchos genuinos hijos de Dios que hay en la tierra y puedan tener revelación acerca de las palabras de Juan 17. Si hubiese revelación y visión de esta palabra, si los velos fuesen quitados, seguramente el Señor podría hacer mucho para concluir su plan. Podría ganar un gran número de sus hijos para que lo sigan solamente a Él. Levantaría rápidamente las primicias y su venida no tendría por qué dar más espera. Cuando el Señor dice que los discípulos han conocido que todas las cosas que el Padre le dio proceden del Padre, está afirmando que los discípulos habían tenido revelación en su espíritu y visión en su alma procedentes de Dios. Una vez más el Señor nos muestra la gran carencia del cristianismo contemporáneo. Entre los hijos de Dios que están en medio de la iglesia degradada, no hay revelación ni visión procedentes de Dios. Por eso ellos no pueden conocer si las cosas que hacen y dicen proceden del Padre o si originan en la ambición de los líderes. Y lo que es más terrible, proceden de Satanás, lo que en verdad ocurre en casi todos los casos. El Señor Jesús, siendo Dios y hombre, en su condición humana, recibió las palabras de Dios, las dio a sus discípulos y ellos las recibieron. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que verdaderamente sale de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17, versículo 8. Esto es glorificar al Padre, permitir que el Padre sea manifestado, no solo en Jesús, sino también en sus discípulos. Por su parte, los discípulos recibieron sus palabras, las guardaron, las vivieron y llegaron a conocer que el Señor Jesús había salido del Padre y que el Padre lo había enviado. Cuando el Señor usa la frase, comillas, salí de ti, la preposición de es traducida de la preposición griega para, que tiene el significado de dos preposiciones, de y con, lo cual debería traducirse de contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, además de salir del Padre, vino con el Padre, que el Padre nunca se separó del Hijo y cuando el Hijo vino, vino con el Padre y el Padre vino con el Hijo. Porque es imposible que entre el Padre y el Hijo haya separación. Este conocimiento lo tenían los discípulos mediante revelación que les otorgó el Padre. Cuando el Hijo vino, también vino el Padre, y nada hizo en la tierra separado del Espíritu. Todas sus obras fueron hechas por el Espíritu Santo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, versículo 28. Este es un profundo y gran misterio que no podemos comprender totalmente con nuestra mente, pero debemos aceptarlo y disfrutarlo para evitar caer en el triteísmo que reina en casi todo el cristianismo, donde se habla de manera tácita e inconsciente de la separación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tres dioses. Tampoco podemos caer en el error de los llamados unitarios, quienes enseñan que el Padre existió en el pasado y que dio lugar al Hijo, y que ahora el Hijo ha desaparecido para dar lugar al Espíritu Santo. Tanto unos como otros están en orillas totalmente equivocadas. Los primeros son triteístas porque de manera inconsciente afirman que hay tres dioses, y los segundos niegan que el Padre sea Dios eternamente, que el Hijo sea Dios de eternidad a eternidad
y que el Espíritu Santo sea Dios por la eternidad. Los tres de la deidad son Dios eternamente y ninguno de ellos desaparece para dar lugar al otro, sino que cuando uno se manifiesta lo hace con los otros dos, pues nunca se pueden separar. Tratar de comprender esto en nuestra mente, que hace parte del alma, es necedad. Solamente aceptemos la verdad de que Dios es uno y solamente uno, y a la vez es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que cuando venga lo perfecto, es decir, cuando el Señor venga, y nuestra alma haya sido totalmente transformada y nuestro cuerpo transfigurado, se nos revelarán todos los misterios y conoceremos todas las cosas tal como Dios las ha concebido. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte quedará anulado. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo fui conocido. 1 Corintios 13, versículos 10 y 12. Sobre estos puntos necesitamos mucha misericordia y revelación del Señor. En la medida que nos acerquemos a Él en nuestro espíritu, que entremos en nuestro aposento más interior y que cerremos la puerta para tener comunión con nuestro querido Padre, tendremos más revelación sobre el particular. Y mientras más revelación hay en nuestro espíritu y visión en nuestra alma, más expresaremos al Padre. Y mientras más lo expresemos, Él será más glorificado y la oración que hizo el Señor Jesús será una realidad en el universo. El Señor no oró por el mundo, sino por los discípulos. Repito, el Señor no oró por el mundo, sino por los discípulos. Un gran error que comete el cristianismo contemporáneo es pensar que Dios tiene algún interés en el mundo y por esa equivocación hacen considerables esfuerzos, profieren muchas oraciones y edifican obras colosales para tratar de ganar al mundo, cuando Dios no tiene ningún interés en ganarlo. Leamos bien y oremos lo que el Señor afirma en su oración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17, versículos 9 al 12. Atendamos bien a estas dos pequeñas frases. Subrayado, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El Señor no está rogando por el mundo ni por la gente que es del mundo, porque a Él no le interesa el mundo, ya que el mundo es enemistad contra Dios y las cosas que están en el mundo no proceden del Padre. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4, versículo 4 y Primera de Juan 2, versículo 16. Reiteramos que Dios no tiene ningún interés en el mundo ni en la gente que está en él y que pertenece al mundo. Si bien es cierto que algunos hijos de Dios estuvieron en el mundo, anduvieron conforme a la corriente del mundo, también es cierto que el Señor los había escogido desde la eternidad antes del tiempo. Cuando vino el tiempo predeterminado por Él, los llamó y los sacó del mundo y ya no pertenecen a Él. Ya no son parte del mundo ni son uno con el mundo. Debemos tener claridad de que el reino de las tinieblas, además de estar conformado por Satanás, los ángeles caídos y los demonios, también está integrado por los hombres que no han sido escogidos por Dios, que viven en el mundo y están conformados al mundo. En cambio, los creyentes somos parte del reino de la luz, del reino del Hijo del Amor, porque el Señor nos sacó del mundo y nos trasladó al reino del amor, el reino de la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor,
Colosenses 1, versículo 13. Por esta causa el Señor Jesús no rogó por el mundo, ni ruega por él. Entonces, ¿por qué debemos hacer nosotros lo que no agrada a Dios ni Él hace? ¿Para qué esas oraciones vanas en las que los cristianos piden que el mundo sea mejor, que los gobernantes sean justos? Si no será así. Todo el mundo está bajo el maligno y nadie que esté en el mundo escapa de él. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está en el maligno. Primera de Juan 5, versículo 19. Quienes vivimos en esta tierra tenemos una disyuntiva. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Eso les dijo el Señor a los judíos en Juan 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Juan 6, versículo 44. Por más esfuerzo que tú hagas, si una persona no ha sido escogida por el Señor, nunca será salva. Lo que tienes que aprender es a entrar en tu espíritu para que el Señor te indique quiénes han sido escogidos, para que Él los llame y los atraiga al Hijo, no a tu congregación, a tu grupo o a tu, comillas, iglesia particular, ni a ti, sino al Señor. Si acostumbras a tener comunión con el Señor, a vivir en el trono de la gracia, en tu lugar más interior, enyugado con Él, no dudes que el Señor te mostrará a quienes ha escogido. Tú fluirás de tu espíritu la palabra del Señor y esa persona creerá, será salva y se volverá al Señor. Pero si alguien no ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, por más esfuerzos que se hagan, nunca vendrá el Señor. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1, versículo 4 y Romanos 8, versículos 29 al 30. Una vez más insistimos en que el Señor no ruega por el mundo, sino por sus discípulos, es decir, por aquellos que el Padre ha escogido antes de la fundación del mundo y los ha dado al Hijo. Así es que tus vanas oraciones deben cambiar y debes orar conforme al deseo y al corazón del Señor. El Señor, al rogar por sus discípulos y no por el mundo, expone una razón que debe llenarnos de satisfacción, de gozo, de paz y de amor por el Señor. Porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Juan 17, versículos 9 y 10. Nosotros somos de Dios, siempre hemos sido de Él, pues nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por ese hecho somos del Padre y del Hijo, pertenecemos a Él, somos de su exclusiva pertenencia y asimismo Él nos pertenece a nosotros. Igualmente el Señor ruega por nosotros porque Él sea glorificado y se glorifica en los suyos, es decir, Él se expresa por medio nuestro porque vive en nosotros y paulatinamente va llenando nuestra alma de sus riquezas hasta que estando pletóricos de ellas las manifestamos y he sido glorificado en ellos. Juan capítulo 17 versículo 10. Cuánta ternura, amor y benevolencia hay en la oración que el Señor hace al Padre pidiendo por los suyos. Podríamos escribir millones de líneas y nunca agotaríamos tanta riqueza que hay en estas sencillas palabras del Señor. Cada día podemos disfrutarlas hasta que seamos llenos de ellas y vivamos su realidad. Cada día tú puedes disfrutar estas palabras deliciosas que el Señor nos ha dado a escribir. Disfrútalas y ayuda a otros a que las disfruten. Envíales la dirección de la página. Este tema continúa en el siguiente capítulo porque aquí terminó este.